corazones en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema. Les digo que esta semana estuvo ministrando mi corazón, mis amados hermanos, porque ustedes saben de que todos como iglesia, como hijos de Dios, estamos en un camino, amén. Todos nosotros, mis amados hermanos, estamos en un camino, y por cuanto estamos en ese camino, mis amados hermanos, se van a presentar muchas cosas en nuestra vida, que al final, mis amados hermanos, cada uno de nosotros en realidad vamos a mostrar si somos vencedores en Cristo o a veces somos personas vencidas, amén. Pero yo quiero en esta hora, mis amados hermanos, que nosotros nos metamos en este tema, porque es demasiado importante para el camino del creyente, mis amados hermanos. Es muy importante para todo lo que se presenta y lo que aún tiene que presentarse en nuestra vida. Y el tema de esta mañana, mis amados hermanos, está titulado como una iglesia que resiste. Amén. Quiero que ustedes me acompañen al libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 7, en el nombre de Jesús. Este pasaje bíblico, ¿verdad? Probablemente todos lo hemos escuchado, probablemente otros no lo sabemos, pero es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros meditemos, ¿verdad?, según lo que está escrito, porque en la Biblia, mis amados hermanos, dice el libro de Proverbios, que en las escrituras están los enigmas del Señor. O sea, ¿qué es eso, mis amados hermanos? Están las claves, están los secretos del Señor. O sea, no cualquiera, mis amados hermanos, tiene la palabra del Señor y la entiende. Muchas personas leen, ay no, pero yo no le entiendo. ¿Por qué? Porque no entiende esas claves, porque en realidad no ha logrado comprender el entendimiento que da el Espíritu, mis amados hermanos. Y si algo yo les puedo decir en esta mañana, en el nombre de Jesús, es de que esta palabra, mis amados hermanos, es una clave para nuestra vida. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, someteos, oigan esto, dice, someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo, dice, y huirá, oigan esto, de vosotros. Entonces empieza este pasaje, dice, someteos pues. Está diciendo de una vez, someteos pues, dice, a Dios. Dice, resistir al diablo. O sea, está mostrando en realidad a quién nos tenemos que someter y a quién tenemos que resistir. Y dice, y huirá de vosotros. Dice que la palabra someterse, mis amados hermanos, dice que es ponerse, oigan esto, ponerse bajo el dominio. Dice, someteos pues a Dios. Someterse dice que es ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien. Dice que es aceptar, oigan esto, aceptar lo que otra persona o circunstancia le pone. Dice, someterse pues a Dios. Someteos pues a Dios, dice. Entonces viene el Señor y dice aquí, pónganse bajo mi dominio, bajo mi autoridad. O sea, hay algo, mis amados hermanos, que el Señor está hablando aquí, ¿verdad? Desde el principio, y le dice al creyente, nos dice a nosotros como hijos de Él, y dice, sométanse bajo mi autoridad. O sea, reconozcan mi autoridad y entonces pónganse bajo mi dominio. Porque en la palabra de Dios, mis amados hermanos, están sus mandamientos, ¿verdad? Están sus estatutos, están sus decretos, o sea, está todo aquello que el Señor nos dice, yo quiero que ustedes hagan. Por ejemplo, algo, mis amados hermanos, que es un mandato en la palabra del Señor, son los diezmos. Ahí dice traer, dice los diezmos al alfolí, o sea, dice traer, o sea, ahí no dice si ustedes quieren. O sea, el diezmo es un mandato y la ofrenda es por amor.
Entonces lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que la palabra del Señor en realidad trae, mis amados hermanos, mucha instrucción para nuestras vidas, que si nosotros en realidad la entendemos, mis amados hermanos, porque no basta, oigan esto, no basta, yo siempre se los he dicho, ¿verdad? No basta con que nosotros el día de hoy estemos en la casa del Señor escuchando su palabra, tal vez recibiendo la palabra con gozo, porque aún la Biblia dice que la tierra pedregada es una tierra que recibe la palabra con gozo, dice, pero luego todas las piedras lo ahogan, los problemas. Entonces no basta con recibir la palabra con gozo, sino en realidad, mis amados hermanos, el Señor lo que quiere es que nosotros estemos bajo su dominio, bajo su autoridad, que nosotros en realidad tengamos quien nos mande, y es el Señor, es su palabra, es su espíritu. Entonces dice acá, dice que la palabra resistir dice que es oponer, oigan eso. Dice que resistir es oponer un cuerpo, dice resistencia a la acción o la fuerza de otro. Resistir dice que es soportar una persona, un deseo o una inclinación sin dejarse influir, dice por él. Oponerse una persona con fuerza a hacer una cosa. Dice que resistir es, dice, este me llamó mucho la atención. Dice que resistir es ser una cosa difícil para una persona. Esto, mis amados hermanos, es muy importante. Miren qué es resistir. Resistir, dice, es ser una cosa difícil para una persona. Entonces, esto, mis amados hermanos, yo quiero de que nosotros lo veamos en realidad, de que como hijos de Dios, mis amados hermanos, nosotros vemos en realidad cuán resistentes nosotros somos ante los ataques del enemigo, ante la tentación, ante el pecado. A mí me llamó mucho la atención esto, porque resistir es ser una cosa difícil para una persona. ¿Qué es lo que, escuchen esto, qué es lo que el reino de las tinieblas, iglesia, piensa de ustedes o cómo se siente cuando ustedes están cerca? ¿Será que en el mundo espiritual, mis amados hermanos, en realidad cuando ustedes se acercan a una persona, en el mundo espiritual sienten algo difícil porque dicen, no me es fácil pecar porque esta persona está aquí? O en el mundo espiritual dicen, a todos agárrenlos juntos, de todas maneras todos pecan. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. De que resistir, iglesia, dice que es ser una cosa difícil para una persona. Dice. ¿Qué tan fácil, mis amados hermanos, qué tan fácil le es al reino de las tinieblas hacerte caer? ¿O qué tan difícil? Porque la resistencia, mis amados hermanos, en la resistencia está aquello donde, bueno, el que cree estar firme, cuide de no caer, cuide de no caer. Bueno, estoy firme, pero me cuido. Porque muchas veces, mis amados hermanos, uno vuelve a caer y vuelve a caer porque uno solo cree estar firme, pero uno no se cuida de caer. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que la Biblia a nosotros nos muestra, mis amados hermanos, y dice, escuchen esto, analícenlo, mis amados hermanos, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros. Un ejemplo bíblico, mis amados hermanos, de que el enemigo huye. Cuando uno resiste, es cuando nuestro Señor Jesús, mis amados hermanos, fue tentado después de su ayuno. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, de que el Espíritu lo llevó para que el enemigo lo tentara, para que el diablo lo tentara, que Jehová reprenda al diablo. Y entonces dice, mis amados hermanos,
que le dice el diablo, escuchen esto, le dice, si eres hijo de Dios, empezó a tentarlo en su cuerpo. Y le dice, si eres hijo de Dios, escuchen esto, lo estaba tentando, ¿verdad? Le dice, si eres hijo de Dios, le dice, di. No le dijo convierte, di, le dijo. Solo quería que cayera con una palabra. Le dijo, di, que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces viene nuestro Señor Jesús. Y entonces viene nuestro Señor Jesús, como estaba sometido, Él empezó a resistir. Y Él le contesta, ¿verdad? Él dice, no solo de pan, le dice, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces viene el enemigo, mis amados hermanos, y después, como no pudo tentar el cuerpo, le tienta el alma. Y entonces viene y empieza a tentarle el alma, ¿verdad? Y dice que lo llevó al pináculo del templo. Y luego, cuando ya estaba en el pináculo del templo, le dice que se lanzara. Y le dice el enemigo, escuchen esto, él sabe, el escrito está. Una de las armas del reino de las tinieblas, mis amados hermanos, para que uno caiga es la ignorancia. Y entonces viene él y le dice el diablo, ¿verdad? Que Jehová lo reprenda. Le dice a nuestro Señor Jesús, lánzate, le dice. Porque escrito está, le dice, que a sus ángeles enviará, dice, para que te guarde, para que te sostenga, para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces nuestro Señor Jesús le dice, escrito está, que no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces viene, mis amados hermanos, viene después el enemigo, le tienta el cuerpo con el pan, le tienta el alma cuando le dice lánzate, pero luego le tentó el espíritu. Y lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es que dice que el enemigo también se lo llevó al monte más alto. El monte, mis amados hermanos, es figura de la presencia de Dios. Lo que yo quiero que nosotros veamos es que en el reino de las tinieblas, para el mundo espiritual, para el enemigo, mis amados hermanos, también hay montes. Hay montes. ¿Cuáles son esos montes? Donde mucha parte de la iglesia dice, yo estoy bien. Donde mucha parte de la iglesia, mis amados hermanos, dice, tal vez que le está yendo bien y es por Dios. No, mis amados hermanos. Si hay pecado, no les está yendo bien por Dios. Es porque en el mundo espiritual, en el enemigo, mis amados hermanos, también hay montes. Entonces lo que yo quiero que nosotros veamos es de que viene, ¿verdad? Y empieza a tentar el Espíritu del Señor y lo llevó al monte más alto. Y le dice a nuestro Señor Jesús que si él postrado lo adoraba, que todo lo que él veía ahí, todos esos reinos le darían. Y entonces viene el Señor, nuestro Señor Jesús, y él resistió. Él resistió, mis amados hermanos, resistió ser tentado en el cuerpo, ser tentado en el alma, ser tentado en el espíritu. Y ya de último le dice, vete, Satanás, le dice. Porque solo al Señor servirás y a Él adorarás, le dice. Y entonces dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, que el enemigo se fue. ¿Por qué? Porque había resistencia. Porque en realidad, mis amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, a estar sometidos y a resistir. Porque la palabra del Señor nos dice, ¿quieren resistir? Sométanse primero. Porque no dice, mis amados hermanos, no dice primero que tenemos que resistir. Dice, someteos pues a Dios. Luego de estar sometidos, dice, resistid al diablo, dice. Y entonces huirá. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, iglesia, es que el sometimiento, oigan esto, el sometimiento, mis amados hermanos, está íntimamente ligado a la obediencia.
Porque la Biblia muestra, mis amados hermanos, que hay bendiciones de la obediencia, pero hay consecuencias, oigan eso, hay consecuencias de la desobediencia. Pero aquella persona, esto es lo que yo quiero que ustedes me entiendan, escúchenme muy bien esto. Que aquella persona, iglesia, aquella persona que resiste, el enemigo huye. El enemigo constantemente, mis amados hermanos, va a tentar al creyente, al cristiano, en sus áreas débiles. El enemigo sabe, Dios sabe. Y el enemigo también sabe, mis amados hermanos, porque ha visto cuáles son nuestras debilidades. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir en Cristo en realidad. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, tenemos que aprender a resistir los ataques del enemigo. ¿Por qué, iglesia? Porque el enemigo quiere que tú te mantengas pecando. El enemigo quiere, mi amado hermano, que tú no salgas de esa esclavitud. El enemigo quiere en realidad mantenerte oprimido. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando una persona se somete, esa persona obedece y entonces esa persona resiste. ¿Por qué, mis amados hermanos? El enemigo no quiere que tú resistas. Porque si tú resistes, escúchenme muy bien esto. Porque si ustedes resisten, iglesia, ustedes se convierten en un sacrificio vivo. Sí, adiós. Y un sacrificio vivo, mis amados hermanos, en el reino de las tinieblas, los hace temblar. ¿Por qué? Porque un sacrificio vivo, mis amados hermanos, fue el que nos dio salvación a todos. Porque un sacrificio vivo, iglesia, fue aquel que le dio las llaves de la muerte y le dijo: muerte, yo seré tu propia muerte, le dice el Señor Jesús. Porque un sacrificio vivo le dio las llaves del Hades. ¿Por qué? Porque cuando ustedes resisten, iglesia, ustedes no le están dando cualquier cosa al Señor. No le están dando un holocausto, una ofrenda. Cuando nosotros resistimos los ataques del enemigo, mis amados hermanos, nosotros somos ese sacrificio vivo. Y eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo no quiere que tú seas sacrificio vivo delante del Señor, porque vas a hacer salvación para muchos. Y entonces al enemigo le conviene en realidad tener oprimida a la iglesia. Le conviene al enemigo que tú desobedezcas. Le conviene al enemigo que lleves una vida en lo oculto. Le conviene al enemigo que tú deshonres a Dios en lo oculto. ¿Por qué? Porque no va a huir. Porque toma un cuerpo como casa. Porque si tú pecas, iglesia, si tú deshonras al Señor, tú no puedes resistir. Y menos puedes vivir sometido. Entonces al enemigo, mis amados hermanos, no les conviene. Al enemigo no le conviene que nosotros nos sometamos a Dios. No le conviene que nosotros resistamos, porque no le va a quedar más de otra que huir. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que aprender en realidad que cuando nosotros le decimos no al pecado, aunque se mire en realidad, ay, qué bonito ese pecado, tal vez es lo que a mí me gusta, pero cuando nosotros resistimos al pecado, iglesia, te estás entregando puro, te estás entregando pura al Señor. Y entonces, mi amado hermano, ya no va a ser solo una ofrenda que tú vas a traer. Ya no, Señor, aquí está mi ofrenda. No, le dice Señor, yo soy la ofrenda. Porque es un sacrificio vivo. Porque no es algo, mi amado hermano, algo literal. Es tu obediencia. Es tu santidad. Siempre, mis amados hermanos, nosotros tenemos que meditar en realidad en qué tan obedientes nosotros estamos siendo. No al pastor, no a la pastora, mis amados hermanos, porque nosotros aún somos hombres, aún fallamos, por eso estamos aquí. Pero sí a la palabra de Dios.
sí a los propósitos de Dios, sí a los mandatos del Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque nadie, escúchame muy bien esto, nadie los va a honrar más que Dios. Y nadie va a ser tan misericordioso como ustedes, como Dios. Nadie. Ustedes y yo, mis amados hermanos, decidimos a quién servir. Decidimos a quién seguir. Decidimos a quién honrar. Yo en estos días, mis amados hermanos, he estado meditando porque yo me he presentado delante de Dios y le digo, hay cosas, ¿verdad?, que yo le he estado pidiendo al Señor, no cosas literales, y me las ha dado también, pero hay cosas espirituales que yo quiero en realidad, que yo sé que las voy a alcanzar solo a los pies de Cristo, solo a los pies de Cristo. Y entonces yo le digo al Señor, ¿verdad? Yo me he postrado, yo no me quiero sentir solo como, ay, yo soy hija de Dios, no, yo en realidad quiero sentirme como su hija. Y entonces esta semana, mis amados hermanos, venía a mi mente, donde si Él es mi Padre, ¿dónde está su honra? Tengo que honrarlo. Y en la honra, mis amados hermanos, hay obediencia. En la honra hay sometimiento. En la honra, mi amado hermano, hay resistencia. En la obediencia hay resistencia, iglesia. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo sabe cuál es tu punto débil. El enemigo sabe dónde tentarte para hacerte caer. Porque el enemigo cree, mi amado hermano, que aquella persona que peca constantemente cree que ya le pertenece. Pero en la casa del Señor, mi amado hermano, aquí es donde tú decides de quién eres. Si tú eres hijo de Dios, entonces vas a llevar, mi amado hermano, una vida de honra. No es tarde, mi amado hermano, el día de hoy para que tú decidas hacer el bien. La Biblia dice, no os canséis de hacer el bien. No os canséis, iglesia, de hacer el bien. Porque cuando tú haces el bien, cuando tú vives en honra, mi amado hermano, entonces tú no solo estás confesando, tú estás viviendo en el Dios que tú crees. Y quiero que ustedes vean eso. Dice Levítico 22:31. Cumplan mis mandamientos, dice. Pónganlos en práctica. Yo, dice, soy el Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos? Que el someterse, le vuelvo a repetir, está ligado, ¿verdad?, a la obediencia. Y entonces dice aquí, cumplan mis mandamientos, dice, y pónganlos en práctica. Porque muchas veces en el corazón está yo quiero hacer lo bueno. Muchas veces está aquello, yo quiero hacer lo bueno. En realidad, mis amados hermanos, todos empezamos así. Yo quiero hacer lo bueno, pero llega un tiempo en realidad donde ya no, mis amados hermanos, se queda en un deseo, sino dice aquí, pónganlos en práctica. Porque dice la Biblia, escuchen eso, dice que es Dios el que produce el querer como el hacer, dice, de su buena voluntad. Entonces Dios, iglesia, el Espíritu es el que te inquieta. Si en algún momento tú quieres hacer las cosas bien, el Espíritu te está inquietando. Pero tú decides, mi amado hermano, si quedarte en un deseo o poner sus mandamientos por obra. Y el primer, mi amado hermano, gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Dice, ¿por qué, hermanos? Porque donde hay amor hay sometimiento. Y entonces Dios dice, si tú me amas, vas a resistir. A ustedes, mis amados hermanos, a ustedes no los va a hacer resistir algo literal que ustedes quieran. No los va a hacer resistir la familia, los hijos, los padres, pero sí el amor a Dios.
El amor a Dios, mis amados hermanos, es lo único que a nosotros nos hace resistir. Entonces yo quiero de que en esta hora, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes mediten. ¿Qué tan firme estás tú el día de hoy? ¿Qué tan firme, mi amado hermano? No porque la pastora te está preguntando, no. Es que el enemigo, mi amado hermano, anda a tu alrededor buscando una forma para que tú no te levantes. Y si tú no resistes, iglesia, muchas almas están detrás de ti. Hay muchas almas. Entonces cuando tú te levantas, mi amado hermano, cuando tú decides hacer las cosas bien, cuando tú decides seguir a Cristo de verdad, en el mundo espiritual se preocupan y buscan estorbarte. ¿Por qué? Porque saben que no te vas a levantar solo. Porque saben que no te vas a levantar sola. Sino hay un ejército de Jehová en esos huesos secos. Por eso el enemigo no quiere que tú te levantes. Por eso el enemigo te facilita el pecado. Por eso el enemigo, mi amado hermano, te presenta el pecado continuamente. Porque hay muchas cosas que él ya se dio cuenta que te gustan. Y entonces si te gustan, te tientan. Ahí manténganlo entretenido, manténganla entretenida. Porque no quiere que tú resistas. Porque no quiere que tú te levantes. Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo, iglesia. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que tener presente que también el tiempo se acorta. No podemos vivir, mis amados hermanos, en el tiempo del reloj. Tenemos que vivir en realidad, mis amados hermanos, en el tiempo eterno. En el tiempo que es de Dios. Porque cuando hay cambios en tu vida, iglesia, cuando hay cambios en tu caminar, cuando hay cambios en tu alma, cuando en realidad cambias tus debilidades, iglesia, el enemigo se da cuenta que está resistiendo. El enemigo se da cuenta, mi amado hermano, que no le va a ser fácil hacerte caer. ¿Qué tan difícil le es, mi amado hermano, tenerte de pie? En realidad, mi amado hermano, te conocen en el mundo espiritual por tu dominio, por la autoridad que manejas, porque la autoridad, mi amado hermano, no es aquella donde la pastora viene y tal vez habla fuerte. Esa no es autoridad. La autoridad, mi amado hermano, la da el Espíritu cuando tú te sometes a Él. Entonces, mi amado hermano, en el mundo espiritual saben que no solo predicas, sino que tienes autoridad para hablar la palabra de Dios. Porque lo vives, porque te sometes, porque estás resistiendo. Cuando tú quieras ayudar a alguien, mi amado hermano, sométete primero. Porque si tú no te sometes, no vas a poder ayudar a nadie. Hay algo, mis amados hermanos, yo constantemente, ¿verdad? Le hablo a veces a Mercy, a Donay, a Jackie, ¿verdad? Constantemente. Yo les hablo, mis amados hermanos. Y los regaño también, y no crean que la pastora los regaña, que cada 15 días, no todos los días. En más de algo, mis amados hermanos, les llamo la atención. Y aquí está ahí, yo a Jackie constantemente le digo, ¿quieres ayudar a alguien? Sométete primero. Busca al Señor. No vas a poder ayudar a alguien si tú no te sometes. Cualquier cosita que yo le miro, ya sabe ella cuando va caminando, sentate, quiero hablar contigo. Porque es constantemente. Porque en la obra de Dios, iglesia, se necesita perseverancia. En la iglesia de Dios se necesita sometimiento. En la obra de Dios, mi amado hermano, se necesita amor. Y en la obra de Dios se necesita algo muy importante después del amor, y es la santidad. Es la santidad, iglesia. El domingo pasado que yo predicaba, yo les decía, con la santidad, mis amados hermanos, y con la libertad que Dios les ha dado, no se negocia.
La santidad, mis amados hermanos, no es negociable. Porque la santidad es lo que a nosotros, mis amados hermanos,